y seguimos con un temazo. Aquellas mujeres que en su momento tuvieron que usar un seudónimo masculino para que sus libros vieran la luz. Tal cual, algunos de los libros más famosos que se han convertido en series, en películas. Hablábamos, por ejemplo, de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, que ahora está muy en boga porque vienen los premios Oscar. Guillermo del Toro hizo una de las películas que está nominada. Pues era una mujer que tuvo que poner el nombre de su esposo o el apellido de su esposo también en su vida para que su obra literaria viera la luz. Gina Jaramillo nos decía, ella cree en la justicia cultural y le llegó. Ahora todos sabemos que ella escribió esta obra maestra. No, y además no solamente les llegó en el sentido más rimbombante del término, sino que hoy nos da también ciertas pistas de la historia, de cómo las mujeres hemos ido ganando terrenos desde los feminismos, desde los derechos, pero también desde la construcción de narrativas. Esto que llamábamos literatura rosa o que estaba encasillada en un lugar casi oculto, casi secreto, porque compartía los usos y costumbres femeninos, hoy son pistas importantísimas para entender cómo también las mujeres hemos sobrevivido, hecho historia, financieramente también hemos evolucionado en un montón de espacios y que lo más importante, hemos resistido. Y las artes son un lugar de resistencia nato y la literatura es el más obvio, por eso hay que revisarlo con mucha minucia, diría yo. Ay, me encanta. Sí. Y Maura Gómez MacGregor, escritora y creadora de contenido literario, una lectora apasionada, está con nosotros. Ceci Barragán, licenciada en Letras Españolas y bibliotecóloga. Estamos haciendo esta lista de estas mujeres que nos han abierto un panorama que ha avanzado también para hacer la reflexión de si existe todavía ese sesgo actualmente, porque se sigue luchando para llegar al lugar que nos merecemos. Nos decías, Maura, de Mujercitas. Hablabas de este libro tan popular. Luisa May Alcott, la escritora de Mujercitas, lo que les comentaba, ¿no? Usaba ese nombre para sus libros respetables, podemos decirle, que es esta saga que se llama de la familia March, que está conformada por mujercitas, hombrecitos y las mujeres de Joe. Y habla también, tiene otro que habla sobre su experiencia como enfermera, porque también vemos mucho que los hombres que iban a la guerra son los que escribían estas historias en el frente, ¿no? Y las mujeres, pues ya que van a escribir, se quedaron en su casa. Y ahorita estamos viendo también estos libros nuevos que hablan de todo lo que pasaron las mujeres mientras se quedaban en su casa, sin comida, con hijos y todo lo que pasaba cuando llegaban a invadir, ¿no? Pero bueno, ya me desvié. Ok, el seudónimo que usaba era A.M. Barnard, y con este seudónimo hace estos relatos sensacionalistas o thrillers góticos, historias de misterio, de pasión y de venganza que no eran apropiadas para una mujercita, tal cual. Pero este tipo de relatos se vendían muy bien, y ella venía de una familia muy pobre, su papá era maestro. Aquí vemos también este patrón, ¿no? De que tenía esta cercanía a la cultura, pero era una familia muy pobre, entonces sacaba estos libros con el seudónimo de A.M. Barnard, y eso se vendían muy bien. En cambio los de Mujercitas no, porque aparte ¿quién los iba a leer las de las Mujercitas si la mayoría de sus amigas no leían? Claro, eso, no tenían la opción no había público para sus libros tampoco. Entonces, bueno, tenía este doble, ¿no? Escribía con su nombre, pero también con este seudónimo. Entonces, Hoy Mujercitas es uno de los libros más vendidos, y la recordamos, y me encanta porque tiene estas varias mujeres que hablan de diferentes formas de pensar de la época, y que eran mujeres muy echadas para adelante, la verdad. ¿Qué es lo que nos decía Gina? Al final la literatura nos pone un poco, nos abre la puerta a viajar en el tiempo y saber cuál era la perspectiva de las mujeres en esta época, qué vivían realmente, qué sentían, qué querían, qué anhelaban, qué oportunidades tenían a su alcance. Y es ahí donde podemos un poco observar el tránsito o el camino tan largo que se ha hecho de allá hacia acá, con los derechos que ahora tenemos o con los privilegios que ahora tenemos, y cuáles de ellos no nos hemos podido sacudir y seguimos arrastrando en estas señalizaciones muchas veces del valor de la mujer o de lo que escribe una mujer, o de si se va a vender o se va a vender menos algo comercialmente si está escrito por una mujer. Sí, y si usaba el seudónimo podía vender y sin manchar su nombre, ¿no? Porque así es como era considerado. ¿Qué van a decir? Que soy la misma que escribe Mujercitas, ¿cómo va a ser la misma que está dando su opinión en estos libros? Entonces tenía que usar, para unas cosas soy esta y para otras soy esta, ¿no? Claro. Y que más Mujercitas es un libro que, al igual que los anteriores, ha
cruzado a otras disciplinas. Lo vemos en cine, Sí, en el teatro, sí. lo vemos como referencia, es un texto obligado en nivel medio, ¿no? En preparatoria lo lees. Sí. Y que me parece que eso es bellísimo, ver también esa cultura y esas aportaciones. Ceci, tú nos traes uno increíble, las hermanas Bronte. Ay, sí. Bueno, yo creo que ¿De este es qué un se caso trata? muy particular. Un grupo de hermanas, Charlotte, Emily, Anne, escribieron con seudónimos masculinos, todos hombres también. Charlotte era Currer Bell, Emily Ellis Bell y Anne Acton Bell. Ahora estará, pues, tal vez más, digamos, en nuestro reconocimiento por la película Cumbres Borrascosas, que es escrito por Emily, me parece. Emily, sí. Y bueno, pues, que hay algunos patrones que se repiten. Este grupo de hermanas nace entre 1816 y 1820 en un pueblo inglés, y su padre, al igual que el papá de Jane Austen, era un pastor anglicano, por lo tanto tenían en casa pues una biblioteca bastante grande, y de ahí tuvieron esta cercanía, ¿no?, con los libros. Tuvieron una vida bastante trágica. La madre muere cuando son apenas muy jóvenes, y también digamos que el aislamiento, el estar cerca de casa, en un entorno rural, cerca de los libros, que son los que las hacen, digamos, que tener esta imaginación, Un refugio. pues empiezan a escribir. Sus primeros intentos fueron bastante fallidos. Desde entonces existía el que tú te financiaras una publicación, tú dijeras, yo pago la publicación de mis libros, y empezaron con una serie de poemas, pero después, digamos, de cierto fracaso, decidieron emprender el camino para escribir obras. Recordemos que podemos pensar que Jane Austen y las hermanas Brontë eran de alguna forma cercanas, pero en realidad tenían estilos muy distintos. Incluso se decía que no se simpatizaban tanto. De Eso cuenta la chisma histórica. No sabemos, porque claro, Jane Austen tenía esta reflejo de la sátira de las costumbres, un entorno más romántico, y las Brontë pues eran emociones desbocadas, sentimientos, pasiones. Eran estilos muy distintos, de épocas que les tocaron transitar y que por supuesto se reflejan en sus obras, pero por ahí se dice que no eran tan cercanas, o no se tomaban como referentes unas de las otras. Oye, No eran eso- amiguis. No eran amigos. No, eran amiguis. Eso sí que no. Dice, mejor no, mejor de lejos. Mejor de Oigan, lejos. aquí dice Vania Rodríguez que también la posibilidad hoy de conocer de ellas a través de ustedes, mujeres talentosas también, así que miren, las están reconociendo, Ay, porque eso hay que muchas decirle, gracias. atreverse a documentarse, a leer. ¿Cuántos libros llevas, Maura? ¿Este año? Sí. 14. Y el año pasado, 109. creo que 109. Y yo creo que Ceci por ahí anda también, muchos No, libros no, leídos. no, yo no soy tan veloz. La correcaminos de la lectura, le dicen a Maura. Sí. Pues también es un trabajo y una responsabilidad para poder venir aquí a presentar estos temas y poderlos nosotros aprender. Hablemos ahora de Mary Ann Evans con Middlemarch, Maura. Mary Ann Evans, no nos suena su nombre tanto como los otros que hemos platicado hoy, pero ella era conocida como George Eliot. Igual que las otras, tuvo un papá que la invitó, le dejó estudiar, aprender idiomas, le enseñaba sobre temas filosóficos, y ella, a la muerte de su padre, se muda a Londres. Ella vivía en un pueblito y trabaja como subeditora en una revista, lo cual en esa época pues obviamente era inaudito, ¿no? Y entonces, ella ya tenía un cierto reconocimiento en la revista y decide publicar con un seudónimo, que es el de George Eliot, para su novela que se llama Middlemarch, que fue muy famosa hasta el día de hoy, en donde habla del matrimonio. Ella tenía un amorío con un hombre casado, un hombre muy importante de la época, entonces no quería que se le relacionara con la persona que escribía. Ella ya, como les digo, ya tenía una carrera en periodismo, entonces dijo, si escribo algo editorial, se me va a juzgar por lo que he hecho. Y entonces ella quería que fuera juzgada solamente por lo que escribía, y como las mujeres escribían más de romance y de cosas como muy, pues muy sentimentales, ella quería escribir algo fuerte, una crítica al matrimonio. Entonces prefiere hacerlo con el impensable, seudónimo, claro, para no ser juzgada, y más que la gente sabía que andaba con un hombre casado, entonces dijo, mejor
que lo critiquen como lo que es, como una obra literaria. Entonces prefiere publicar con el nombre de George Eliot. Ustedes que son expertas en el tema, ¿qué presiones creen que comparten esas mujeres de esa época con las escritoras actuales? Es una preguntaza. Okay. Sí. Gran pregunta, yo ¿no? creo que pues tal vez hay distancias, barreras, ¿no? Ya yo creo que no te cuestionas tanto el poner tu nombre, ¿no? Modificarlo puede ser, porque vamos a ver un caso medio contemporáneo. Pero pues creo que también hemos tenido cierta atención ahora, ¿no? Queremos conocer más de las mujeres, queremos saber qué hay más detrás de las historias, y creo que es un gran momento en la literatura en general, en donde el papel de la mujer se está pues revalorando, queremos escuchar más voces de mujeres autoras, y también la lectura, perdonen a los hombres, está considerada pues en su mayoría las mujeres somos las lectoras. Y leemos en los clubes de lectura. En todas las No sé. estadísticas, esto Clubes de está lectura, contadísimo, es una práctica mayoritariamente femenina. Increíble Esto que saber acaban de esto. decir es interesantísimo, que los clubes de lectura en la actualidad en un 80% están conformados por mujeres. Es muchísima la cantidad de mujeres versus hombres que se inscriben. Y siguiendo tu tren de pensamiento, Ceci, yo sí creo que en Latinoamérica estamos atravesando por un episodio épico de escritoras. Sí, Y lo maravillosas. vemos, es extraordinario. Lo que nos está sucediendo con la literatura latinoamericana es algo nunca antes visto, porque tampoco nunca se había permitido, porque el ecosistema no tenía cómo habilitar ese número de publicaciones, ese alcance, las redes sociales, Padwad, un montón de cosas que hoy en el ecosistema literario han habilitado que veamos y podamos leer esas voces. Es muy emocionante. Muy Oye, emocionante. y decían algo bien interesante. Maura nos contaba que ha pasado esto porque les decía, ¿qué comparten las mujeres de esa época con las mujeres de ahora en la escritura? ¿Y cómo ha cambiado? Porque ahora hay hombres que usan seudónimos de mujeres para presentar sus obras. O sea, algo se está transformando, algo está pasando. No, esto fue una cosa así inaudita. Llega a ser el premio, un premio importante editorial, que es el Premio Planeta, y entonces esta escritora lleva varios libros, que se llama Carmen Mola, y saca un libro que se llama La Bestia. Entonces gana el Premio Planeta, y bravo, que pase Carmen Mola, que nadie la conocía, como hay varias, ¿no? Elena Ferrante tampoco nadie la conoce, y otras. Entonces que pase Carmen Mola, y se levantan 3 hombres a recibir el premio. Y pues sí fue como un boom, porque ¿por qué los hombres se cambiaron el nombre? ¿Por qué no escribieron bajo su nombre? Y bueno, ellos son muy simpáticos, y ellos cuentan que deciden escribir algo y que no fueran juzgados como, este es el que escribe guiones, este es... Un día lo empiezan a escribir, ¿cómo nos ponemos? Carmen, sí, Carmen. ¿Y qué nombre? Pues Carmen Mola, ¿no? Ves que en España es como, Mola es como, Sí, ese está nombre nos gusta. cool, Pues ajá. Carmen Mola. Y Carmen Mola gana el premio. Y entonces la gente decía, ¿pero cómo? ¿Por qué se hacen pasar por mujeres? Pues es que ahora, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no si por años fue al revés? Y bueno, han seguido sacando publicaciones, se le va con mucho éxito, y escriben sobre thrillers y temas que a lo mejor no son considerados tan femeninos. ¿Y Me te está gusta lo que interesante. escribe Carmen Mola? Carmen Mola? Sí, me gusta. Tiene una serie Lo de que La novia escriben los gitana Carmen buenísima. Mola, ¿no? Los A ver. Carmen Los Mola. Carmen Mola. Sí. Pues puede ser una buena estrategia publicitaria si lo queremos ver así, puede ser también un homenaje, que también lo podemos ver de esa manera, ¿no? Viéndolo desde un lugar mucho más de reconocimiento, pero está interesante cómo ha ido Es cambiando. provocador Es también. provocador. El mundo Sí. editorial no fue tan bien recibida No. esta Sí, provocación. fue muy Confrontativo. provocador. No, para nada. Sí. No, sobre todo en un contexto donde justamente estamos habilitando herramientas, buscando ciertos derechos, incorporándonos a la literatura desde otro lugar. Muchas personas lo leyeron como un chiste, otras como una provocación, y otras definitivamente dijeron, ay, no ni al caso. Hubo de todo, digamos que hubo de todo. Aquí Muy se aceptan comentado, todas las muy opiniones. comentado. Dicen que todas las Exacto. opiniones son válidas, no todas valiosas, ¿no? Exacto. Son cosas diferentes. Vamos con otro. Ceci, ¿de qué nos va a hablar Gina? De Jane Ceci? Austen, que quedó por Otro- encimita y otro- que al final sí creo que es una de las más importantes, Sí. porque Vaya Lady es algo que ha trascendido no solamente en la literatura, sino hasta en comentarios entre editores. Así que cuéntanos de la vida y obra de Jane, por favor, Ceci. Jane Austen nació en 1775 en Inglaterra. Ella, digamos que fue primero antes que las hermanas Brontë, también hija de un pastor anglicano, como ya lo comentábamos. La vida de Jane Austen fue intelectualmente muy rica.
tenían estas oportunidades de leer en familia, de representar relatos, leer en comunidad, y entonces para ella representó también una actividad un tanto lúdica y muy nutritiva. Nunca asistió a la universidad, fue criada en casa y con acceso a libros, y tampoco nunca se casó. O sea, lo que pudiéramos llegar a pensar, ella nunca aceptó, se dice por ahí, una propuesta matrimonial que después rechazó, y bueno, pues su vida se dedicó básicamente a las letras. Siempre retrató de alguna forma esa clase social de la época, cómo el matrimonio se entrelazaba en la vida, las costumbres, representó las jerarquías también con mucha ironía. Y pues sus heroínas son parte fundamental de lo que conocemos hoy como los inicios tal vez de la novela romántica, o no novela, el concepto romántico contemporáneo. Oigan, me parece muy interesante porque han hablado de muchas autoras y hay como temas nucleares, ¿no? De lo que podían ellas vivir o del acceso a lo que tenían ellas por vivir. Los matrimonios, las pasiones, las emociones más profundas, la familia, que muchas veces ha transformado el tiempo, el paso de los temas de los que se escriben, siempre volvemos a ese núcleo, pero qué interesante también conocer que son temas repetitivos porque era lo que tenían acceso, ¿no? Era de lo que podían hablar. Y es que ellas eran quienes tenían el tiempo y el acceso, porque imagínate que había chavas que se dedicaban a lavar ajeno, o trabajaban en limpieza en una casa, o trabajaban en el campo, pero pues no sabían leer ni escribir ni tenían tiempo de hacerlo, ¿no? Creo que ahí también es importantísimo tener bien presente la perspectiva, eso, sí, que la tenemos perspectiva. Las historias de quienes tuvieron oportunidad. Exacto. Y a mí lo que me parece muy triste, estamos hablando de estas mujeres que sabemos si su obra trascendió, pero ¿cuántas se quedaron con el nombre de hombre que nunca vamos a saber? Y escribieron y seguramente son grandes obras y el día de hoy pensamos que la escribió un hombre. Me acuerdo, nunca ahí se van a quedar. Me acuerdo mucho de Anonymous Ford, el que escribió, bueno, decimos él, no sabemos si es él o ella, la teoría de la notación, ¿no? Que gracias a eso podemos la música pasarla de generación en generación. La primera persona que empezó a hacer estos primeros anotes de cómo los monjes pudieran pasar su música, que sin duda también es cultura y también es historia, y que es una persona anónima. A lo mejor detrás de eso hay una gran mujer que tuvo la inteligencia y la rebeldía en su momento, ser revolucionaria para empezar a escribir. Entonces es increíble ponerle nombre y apellido a estas obras porque es un reconocimiento a ellas y es un reconocimiento a la historia, y también es el abrir este debate de qué pasa en la actualidad, qué nos falta transformar, qué nombres nos falta repetir para darle el reconocimiento a las mujeres. Y antes de ir a una pausa, tomen aire, porque al regresar vamos a hablar de J.K. Rowling. J.K. Rowling, Ándale. Ustedes se acordarán, pues por Harry Potter. Harry Potter, que es no solo uno de los libros más vendidos, una de las películas más vistas en la historia, ganadores. Toda esa magia está creada por una mujer bajo el seudónimo de un hombre. Y yo aquí sonríen y empiezan a hacerse miradas nuestras expertas porque hay mucha controversia detrás, porque en los 90s siguieron sucediendo cosas, para algunos pues un acto de rebeldía, para otros una manera de seguirse escudando o hacer mercadotecnia, pero al volver ustedes nos van a aclarar todo eso. ¿Están listas para ese debate? Listas. ¿Sí? Díganos listísimas. si han leído a Harry Potter, qué opinan de toda esta controversia y lo que pasa con J.K. Rowling. Al volver lo vamos a desmenuzar con nuestras invitadas.